El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. En Línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Muchas veces nos ha tocado enfrentarnos con el miedo. Son diversas las causas que llegan a producir miedo en nuestras vidas. El enemigo lo usa de modo que pueda entorpecer el obrar de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, la palabra de Dios, que es nuestra guía, nuestro manual, nos enseña cómo combatirlo. Bienvenidos, esto es En Línea con Dios. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, dice el versículo 16: Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y el versículo 11 dice: Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Pues tú me amaste a mí, eres grande, Dios. La mayoría de nosotros conoce la historia bíblica, conoce qué es lo que sucede en este pasaje de las Escrituras y cómo es que se produce el desenlace de un enfrentamiento y de un desafío que está poniendo el ejército de los filisteos, quien cuenta con su paladín, con su experto Goliat. Es Goliat el que está haciendo este encaramiento al ejército de Dios, del pueblo de Dios, Israel, para que envíen un hombre que enfrente al gigante Goliat, que tiene una estatura de casi 3 metros de altura. Un hombre experto en la guerra. Es bien interesante poder analizar lo que nos señala la Escritura. Están separados o detrás de montes ambos ejércitos, y entre medio de esos montes un valle. Y este gigante Goliat, por un espacio de tiempo de más de un mes, está haciendo un reto. Y sabe, seguramente la contextura, la apariencia física de este gigante Goliat era suficiente para que se amedrentaran los del ejército de Israel, incluido su rey Saúl. Cuando uno lee estos versículos acá en el capítulo 17 de Primera de Samuel, llama la atención que va narrando detalles acerca de cómo está el escenario en esa situación y cómo en medio de esa situación también irrumpe este joven, el más pequeño de los hijos de Isaí, que ya había sido ungido rey. Va por encargo de su padre a cumplir una misión de llevar provisiones y conocer también el estado de sus hermanos que están en la guerra, sus 3 hermanos
más grande, sus 3 hermanos mayores. Mientras la Biblia relata los detalles, como decía, de este marco que se está enfrentando ahí, del desafío y los ejércitos que se ven enfrentados, los filisteos encabezados por Goliat y el pueblo de Israel encabezados por su rey Saúl. Y en medio de todo eso aparece un muchacho que no tiene experiencia en la guerra y que va por encargo de su padre. Pero el que cambia la historia de este reto que están haciendo los filisteos es precisamente David. Y llama la atención cuando examinamos, estudiamos, leemos las Sagradas Escrituras, nos dice claramente que debido a las palabras que escuchaba el ejército de Israel de labios de Goliat, ¿sabe? Dice la Biblia claramente, se turbaron y tuvieron gran miedo. Así como usted escuchó, se turbaron y tuvieron gran miedo. Un ejército atemorizado, un ejército amenazado, un ejército en problemas. Si bien es cierto, en estos tiempos actuales que estamos viviendo ya no existen los gigantes del tamaño de Goliat, pero sí existen diversas situaciones que se comparan a lo que este gigante hacía: amenazar, infundir miedo. Y el miedo, ¿sabe?, produce, tal cual como lo dice la palabra del Señor acá, en este versículo 11 de primera de Samuel 17, el miedo produce turbación. El miedo arrebata la paz. El miedo, ¿sabe?, de una u otra manera nos paraliza, y pueden ser diversas las consecuencias que produzcan en nuestra vida el miedo. Son diversas. Incluso pueden producir problemas en la salud nuestra. Por eso que es tan fundamental que entendamos que en la vida nos vamos a ver enfrentados prácticamente de forma permanente a miedos. ¿Cuánta gente, por ejemplo, hoy con miedo a la muerte? ¿Cuánta gente tiene miedo a la oscuridad? ¿Cuánta gente tiene miedo, así como está la sociedad hoy por hoy, de andar sola por las calles, por algunos barrios? El miedo paraliza, el miedo obstaculiza. El miedo produce, incluso puede llegar a producir trastornos de salud con gente que muchas veces no puede ni siquiera dormir en la noche por miedo. El diccionario define la palabra miedo, dentro de otras cosas, como perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. ¿Escuchó bien? Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Está claro que para la situación bíblica que utilizamos como base hoy, no era imaginaria la amenaza de Goliat y el ejército de los filisteos. Era una amenaza real. Y al parecer, el ejército de Israel se encontraba no en las condiciones de poder enfrentar las amenazas del gigante Goliat. Pero cambia cuando llega este muchacho, David, que la Biblia más tarde describiría como un hombre conforme al corazón de Dios, porque él, David, conocía a Dios. David tenía experiencias con Dios. David había visto la mano de Dios obrando a su favor.
¿Sabe? Que tenemos que poner atención si hoy día nosotros estamos siendo objetos en cualquier área del miedo. Porque el miedo, cuando estamos enfrentando una situación de miedo, ¿sabe? Somos manipulables. El enemigo quiere usar el miedo para que nosotros dejemos de mirar a Dios, dejemos de concentrarnos en las promesas bíblicas, se debilite nuestra fe, para que así dejemos de ser eficaces, para que así dejemos de ser una amenaza. El pueblo de Dios, la iglesia, es una iglesia poderosa que tiene, como dice la Escritura, las arras del Espíritu. Y nuestra fe no se basa en lo que nosotros somos como personas en sí, sino que nuestra fe se basa en lo que Dios es y de que Dios pelea por nosotros, que Dios ha dicho en su palabra que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Por eso que es vital para enfrentar el miedo, esas experiencias, ese conocimiento de Dios que tenía David. Por eso que la historia cambia cuando es David el que escucha las amenazas que el gigante Goliat hizo durante 40 días. 40 días, mañana y tarde, la misma canción. 40 días el pueblo con miedo, 40 días el pueblo turbado, 40 días el ejército de Dios, del pueblo de Dios sin saber qué hacer. 40 días. En la mañana y en la tarde. Y sabe que el miedo, como le decía, puede producir efectos diversos. El pueblo de Dios estaba ahí paralizado, el ejército de Israel estaba paralizado. Bien digo, el ejército de Israel. ¿Sabe? Porque ante esta situación de peligro o riesgo, ellos estaban atemorizados. Y según la intensidad del miedo, puede producir diversas cosas. ¿Sabe? El miedo puede llegar a producir en la vida del ser humano hasta el pánico. El terror o el horror se pueden presentar en la vida nuestra cuando ya el miedo ha ido incrementando. Gloria a Dios, ¿sabe? Que hasta dormir es una bendición. Por eso nos gusta examinar la palabra del Señor. Porque cuánta gente por miedo, por temor a diversas cosas, por temor al mañana, por temor a las amenazas que hoy día existen en el mundo, por temor a la muerte, por temor al fracaso, ni siquiera pueden conciliar el sueño y tienen que recurrir a algún tipo de medicamento para poder dormir. Y miren qué maravilloso es lo que la propia palabra del Señor nos enseña. Porque esto no es nuevo. Fíjese que la historia que se relata en la Biblia tiene bastantes años ya. Pero hoy día hay otras cosas que pueden causar miedo en nosotros. La Biblia dice ahí en el Salmo capítulo 4, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La confianza, la fe en el Señor es la medicina para enfrentar el miedo. Y David fue un hombre que usted lo puede examinar y ver en las Sagradas Escrituras. Muchas veces tuvo que enfrentarse a sus enemigos, enfrentarse a amenazas. Y cuando se escribe palabras tan maravillosas como esta, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, probablemente el salmista estaba enfrentando una situación de amenaza
que tenía la elección él también de elegir entre la confianza en el Señor y el miedo. Y vemos cómo él elegía confiar, porque sabía que no estaba solo. Mire lo que dice el Salmo 56 en el versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. O sea, la Escritura nos relata claramente de que había un día donde podía el temor, el miedo, golpear las puertas. Pero ¿sabe qué? En ese día, voluntaria y deliberadamente, el salmista decidía poner su confianza en el Señor. Eso es precisamente lo que usted y yo tenemos que hacer. Tomar las promesas de Dios, hacerlas vida en nuestra vida, que queden grabadas en nuestro corazón y poder repetir esas mismas palabras cuando llega el miedo por distintas circunstancias, ya sea por algún tipo de enfermedad, ya sea por algún tipo de problema económico, ya sea por algún tipo de problema familiar o problema en cualquier índole. En el día que temo, yo en ti confío. En ti confío, porque yo dependo, amado Dios, de ti. Soy hijo tuyo, soy hija tuya. En mi vida hay muchas promesas, promesas que voy a ver hechas realidad en esta vida y promesas que voy a verlas en la eternidad. ¡Gloria a Dios! Me recuerdo en este mismo momento de esas palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso está ahí en la palabra, en la Biblia, para ti, para mí, mi amado hermano, mi amada hermana, en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Mientras que el enemigo vino para hurtar, vino para matar, vino para destruir, vino para infundir miedo, Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es una promesa que tenemos que tomarla para nosotros. Escuche lo que dice el Salmo 27, versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, no temerá mi corazón. Es una decisión. Aunque sea un ejército el que esté alrededor mío, no temerá mi corazón. Yo lo decido porque creo en Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra. No dice yo voy a estar atemorizado. Dice yo estaré confiado. Sé quién es el que camina conmigo. Sé quién es el que pelea mis batallas. Sé quién es el que me ha asegurado la victoria. Sé quién es el que me pone de pie. Sé quién es el que me fortalece. Sé quién es que aunque esté en medio de la tempestad, en medio de la adversidad, trae a mi vida calma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Promesas que tenemos que tomarlas para nosotros. Salmo 116. Escuche lo que dice desde el versículo 6 en adelante. Jehová está conmigo. Eso es. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Jehová está conmigo. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Sea quien sea. Sea Goliat o sea quien sea. No temeré que me pueda hacer el hombre. ¿Sabe por qué? Porque Jehová está conmigo. Jehová pelea por mí. Jehová me defiende. Jehová defiende mi causa. No he visto justo desamparado. Jehová está conmigo. Sigue diciendo la escritura aquí, versículo 7 ahora de Salmo 118. Jehová está conmigo, lo dice una vez más. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen.
Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Jehová está conmigo, no se olvide de esto, mantengámoslo. Jehová está conmigo, Jehová está conmigo. Mejor es confiar en Jehová, sí. Porque sabe, el que confía en Jehová no será avergonzado. David sabía esto. David sabía en quién había creído. David sabía quién ya lo había defendido antes. David sabía que para Dios, sea quien sea, Goliat, el gigante que fuera, para Dios era pan comido. Pero ¿sabe qué marcaba la diferencia? En la vida de David era esa convicción, era esa certeza de saber que no estaba solo, de saber que Jehová estaba con él. A veces cuando llega el temor, cuando llega el miedo, nos sentimos solos. ¿Quién podrá ayudarme en esta situación? Cuando las puertas se cierran, cuando vemos que las posibilidades se acaban, ¿quién me podrá ayudar? Es ahí donde tenemos que tomar la palabra del Señor. Recuerde, mi amado, recuerde, mi amada hermana que estás ahí en la sintonía. Salmo 118, versículo 6, Jehová está conmigo. Versículo 7, Jehová está conmigo. Versículo 8, mejor es confiar en Jehová. Versículo 9, mejor es confiar en Jehová. Porque ¿qué problema tiene Dios si se cierran las puertas? ¿Qué problema tiene Dios si se acaba el camino? Dios abrirá puerta, Dios abrirá camino donde no hay camino, pero mejor es confiar en Jehová. Será nuestra fe en Jehová, nuestra fe en nuestro Dios, que nos ayudará a vencer nuestros propios Goliat, que a veces se levantan a diario, a veces están ahí al levantarse de la cama, a veces están ahí cuando abrimos los ojos. Aparece Goliat, aparece la amenaza, aparece eso que busca infundirnos miedo para que perdamos de vista a nuestro Dios. Pero ahí tenemos que decirle a Goliat: Jehová está conmigo, Jehová está conmigo. Mejor es confiar en Jehová. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra fuerza no viene de nuestras capacidades. Nuestra fuerza, mi amado, mi amada, siervo, sierva de Dios, no viene de nuestro currículum. Nuestra fuerza no viene de nuestros estudios. Nosotros vamos y nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo tanto, hoy día fortalezcámonos en el Señor y vamos y enfrentemos a ese Goliat, porque Jehová está conmigo y mejor es confiar en Jehová. Dios te bendice hoy. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.